Nuestro pasaje viene de Lucas capítulo 3, versículos 1 a 6. Oiga la palabra del Señor. En el 15º año del reinado del emperador Tiberio, cuando Pontos Pilatos era gobernador de Judea, Herodes de Galilea, su hermano Felipe de la región de Iturea y Traconitis, Lisanías de Abilene. En el año del sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el lugar desierto. Él fue en toda la región alrededor del Jordán, proclamando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, conforme se escribió en el libro de las palabras del profeta Isaías. La voz de uno clamando en el desierto: prepare el camino para el Señor, haga recto sus caminos. Que cada valle sea llenado y cada monte y cada colina hecha pequeña. Que el chueco se endereza, que los caminos rudos sean planos, que toda la carne vea la salvación de Dios. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. ¿Quién necesita escuchar esto? Me ha preocupado por mucho tiempo que el mensaje de la iglesia parece ser dirigida a la gente equivocada. Nos gusta hablar en un vacío. Nos gusta recriminar a gente que no están en nuestro medio. Nos gusta condenar a aquellos que no podemos ver, aquellos que no nos pueden escuchar. Luego sale la palabra de la iglesia y el mundo escucha un mensaje que no lo puede recibir. No lo recibe porque jamás estábamos en diálogo. Estábamos simplemente hablando a nosotros mismos sobre otros, tal para sentirnos superiores. Además de todo, si aquellos pecadores horrorosos daran algún crédito a Dios, estarían entre nosotros, pensamos. ¿Cómo podemos hacer un mejor trabajo de comunicar el Evangelio cuando ni estamos atentos a quienes estamos realmente hablando? Cuando ni al menos sabemos o conocemos la gente con el cual deberíamos estar hablando. Juan Bautista vino con un mensaje discordante. No llegó a Jerusalén para hablar a los principales sacerdotes, los escribas y los miembros del Sanedrín. No hizo su camino a Herodes ni a Pilato. Se mantuvo allá afuera, en lugares desérticos, alrededor del río Jordán, donde no había mucha civilización. Pero la gente empezó a salir allá a su procura. Fue allá donde Juan había escuchado la palabra de Dios. Y fue en esa misma región que continuó a hablar a todos cuales venían a escucharle. Eran gente que vivían lejos de las alas de poder. Pero eran gente invertidas
en seguirle a Yahvé. Estaban procurando la llegada del Mesías por venir. Desesperanzosos esperaban algo nuevo y diferente de una vida sojuzgada a Roma. Eran judíos. Estaban invertidos en procurar la redención de Yahvé para sí. Estaban haciendo todo que sabían hacer para cultivar la buena voluntad de Dios. Buscaban hacer todo posible para encontrarse libre de su cautiverio. Querían libertad, independencia, las bendiciones de vivir como el pueblo particular de Yahvé. Juan vino entre ellos predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Se me hace difícil escuchar esto como algo distinto a un llamado a la salvación, a un llamado para entrar en una relación con Dios. Pues mi herencia y mi tradición me dicen que estas palabras son para aquellos que están afuera de la iglesia, aquellos que jamás han entrado en alguna relación con Dios, que necesitan escuchar un llamado a arrepentimiento, a perdón de pecados, a una aproximación a Dios. Pero la audiencia de Juan no era esa tal gente. Eran judíos. Eran aquellos que ya buscaban relacionarse con Dios, ya estaban buscando la orientación divina, estaban procurando que Dios solucionara sus dificultades y problemas. Escuchamos las palabras de Juan y de alguna forma os vertemos a un llamado de arrepentimiento para la gente que no tiene ninguna conexión con Dios. Pero Juan no estaba hablando a ellos. Estaba hablando mucho más directamente hacia nosotros. Perdón. Es como nos gusta hacer con las palabras de Segunda Crónicas, que dicen: si mi pueblo llamado por mi nombre se humillare, buscar mi face, virar de sus caminos perversos, entonces escucharé y sanaré su tierra. No hay cómo ignorar que estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Israel. Una gente establecida como posesión particular de Dios. Pero aún así queremos transformarlos en un llamado para arrepentimiento para aquellos que no se encuentran dentro de nuestra banda. Las palabras de Juan Bautista fueron un encargo a la nación de Dios. Fueron un llamado a arrepentimiento y conversión para aquellos que ya eran judíos. Un cargo para tornarse la nación que habían sido ya en nombre. Como aquellas palabras de Crónicas. Ellos necesitaban reconocer que el llamado que tenían no les hacía suficientemente pertenecer a Yahvé. No era un llamado para los ingratos, infieles,
los que no pertenecían a Dios. Era un llamado para reavivamiento, un llamado para aquellos que ya estaban dentro de lo que llamaríamos hoy día la iglesia. Era un encargo para que ellos empezaran a actuar como pueblo de Dios. Cuando Karina estaba pesquisando para mí la Pascua judía, me enseñó una tradición entre los judíos de que para que viniera el Mesías, ellos tendrían que esforzarse en prontificar todo para su llegada. Hay algo de esta noción aquí en las palabras de Juan, bien como las palabras que Lucas cita de Isaías, de preparar un camino, de derribar montañas, de llenar valles, de enderezar un trayecto plano, pronto para la llegada de un rey que pueda venir en lujuria, sin dificultad. Si tomamos bien las palabras de Juan, ellos no son dirigidas a aquellos que están afuera de las paredes de la iglesia. Son dirigidas a nosotros adentro. Somos aquellos que necesitan transformación. Nosotros quienes necesitamos arrepentimiento. Nosotros quienes necesitamos perdón de nuestros pecados por no vivir de acuerdo con el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Es nuestra tarea preparar el mundo para recibirle al Mesías. Es nuestra tarea vivir de tal forma que las realidades más difíciles de la vida sean respondidas con gracia, sanación, amor, misericordia, compasión. Es nuestra tarea dejar que Dios así transforme nuestras vidas tal que el mensaje de redención que nos gusta reclamar para nosotros sea aceptado por la comunidad mayor a nuestro alrededor. Juan no hablaba de cosas como ritual, sacrificio, adorno. Eran la élite religiosa en Jerusalén que se preocupaban con poder, estatus, pompa, ceremonia, con aprovechar influencia política. Juan no estaba preocupado con estas cosas. Sus preocupaciones no podían ser más distintas. No tenían que ver con controlarle a los demás, obligar a los de afuera para abrazar su tradición por fuerza. No era sobre adherirse a tradiciones o rituales. No era sobre mantener a distancia los que llamamos inaceptables. Lucas empieza su capítulo aquí hablando de quienes estaban en las alas de poder. Mientras tanto, Juan está en lugares ausentes de civilización, lo más retirado posible de esas alas de poder e influencia política. Es allá en la área inculta, incivilizada, que viene para Juan la palabra de Dios, y es allí que él empieza a dar inicio a su ministerio.
un llamado de arrepentimiento, reavivamiento, conversión que vino para aquellos que ya pertenecían a Dios. Un llamado para despertarnos a una nueva expresión de la realidad que ya hemos reclamado. Viva de forma digna. Es un mensaje que solo funciona para aquellos que ya entienden lo que es vivir de forma digna. ¿Cuándo empezaremos a preocuparnos con vivir dignamente, más que por condenar a gente que ni conocemos? ¿A quiénes dirigiremos la palabra de Dios si ni sabemos estar en diálogo con ellos?